Buenas, mi nombre es María Alejandra Atencio del grupo 2 de Balance Másico. Hoy vengo a sustentar los 20 temas, 4 de los 20 temas de la tarea 5, que es solución de problemas de balance de energía. El primer término, que es termodinámica. Esta es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, por su parte, define la termodinámica como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. La termodinámica trata los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía, y cómo se puede realizar un trabajo con ella. En esta área se describe como la materia en cualquiera de sus fases, ya sea sólido, líquido o gaseoso, que va transformándose desde un punto de vista macroscópico de la materia. Se estudia como esta reacción a cambios en su volumen, presión y temperatura, entre otras magnitudes. Energía interna. En física, la energía interna de un sistema es un reflejo de la energía a escala macroscópica. Más concretamente, es la suma de la energía cinética interna, es decir, de las sumas de las energías cinéticas de las individualidades que forman un cuerpo respecto al centro de masas del sistema, y la energía potencial interna, que es la energía potencial asociada a las interacciones entre estas individualidades. Función de estado. Una función de estado es una magnitud física macroscópica que caracteriza el estado de un sistema en equilibrio y que no depende de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Dado un sistema termodinámico en equilibrio, puede escogerse un número infinito de variables de estado tal que sus valores determinen unívocamente el estado del sistema. Sistema termodinámico abierto, cerrado y aislado. Los sistemas termodinámicos se clasifican en abiertos, cerrados y aislados. El sistema abierto es aquel donde la energía y materia pueden entrar y salir del sistema. El sistema cerrado es aquel donde hay una transferencia única de energía, y el sistema aislado no permite ni la entrada ni la salida de energía o materia. En termodinámica, un sistema es la parte o porción del universo que está siendo estudiada. El sistema típicamente consiste de una cantidad específica de sustancias o sustancia química o materia dentro de uno de los límites definidos. Muchas gracias. Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Andrea Beleño Rullet, del curso de Balance de Energía. El día de hoy le voy a explicar 3 definiciones, las cuales me tocaron para el trabajo colaborativo. El primero es el calor latente. Dice: más que todo, el calor latente es la cantidad como de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido. Más que todo, calor fusión, de líquido a gaseoso, calor de vaporización, como muy bien lo conocemos. Se debe tener en cuenta que en esta energía se toma el calor que se toma se invierte para el cambio de la fase y no para el aumento de la temperatura como tal. Bueno, seguimos con calor sensible. Bueno, más que todo acá se dice que el calor sensible es la energía calorífica que suministra a un cuerpo, a un objeto. Hace que aumente la temperatura sin afectar su estructura molecular, y por lo que su fase, para aumentar la temperatura de un cuerpo, hace falta aplicarle cierta cantidad que se dice calor sensible. Y por último tenemos balance de calor. Acá dice: la Tierra tiene una temperatura media constante con el tiempo, por lo que existe un balance entre la cantidad de radiación solar entre la radiación terrestre saliente. Si no se calentaría, se enfriaría continuamente. Ok, más que todo, en el principio se rige por balances de energía, la ley de la conservación. Más que todo, la energía se establece, no puede crear y no puede destruirse, excepto en los productos y los procesos nucleares, como muy bien lo conocemos. Esta ley también tiene un nombre llamada ley del principio de la termodinámica. Muchas gracias.
Saludos, mi nombre es Yutsani Suárez Bayona del curso Balance Másico y Energético y esta es la tarea 5. Le daremos respuesta a unas preguntas orientadoras en la guía. Estaremos hablando de la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece. En la ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como consecuencia de esto, un aumento del contenido de energía de un sistema requiere de una correspondiente disminución en el contenido de energía de algún otro sistema. Dentro de la termodinámica, una consecuencia de la ley de la conservación de la energía es la llamada primera ley de la termodinámica, la cual establece que la variación de la energía interna de un sistema es igual a la suma de la energía transferida en forma de calor y la energía transferida en forma de trabajo. Pero esto hay que tener en cuenta que debido a que la energía puede cambiar de una forma u otra, una forma de energía perdida por un sistema puede haberla ganado otro en una forma diferente. Un ejemplo de esto es en el momento en el que un conductor de un automóvil lo pone en marcha. Implica en la energía química liberada, que es la combustión de la gasolina del motor, se transforma en trabajo. Como consecuencia de esto se produce un aumento de energía cinética del automóvil y otra parte se transfiere como calor a los diferentes componentes del motor y al aire circundante. Determinar el valor de la energía de los alrededores siempre será una tarea complicada. Podemos concluir que la variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del intercambio de calor entre el sistema y los alrededores y el trabajo realizado por o sobre el sistema. El segundo tema que estaremos hablando es la convención de signos. La convención de signos para el trabajo y el calor de un sistema termodinámico. Si pensamos en la siguiente analogía, podemos comprender de manera práctica lo que la convención de signos significa. Pensemos en que nos han entregado una cantidad de dólares, ¿cierto?, que guardamos en nuestro bolsillo. Podemos describir este hecho como más dólares. Conforme vayamos gastando el dinero, los dólares que salen de nuestro bolsillo los podemos representar como menos dólares. Si esta analogía la trasladamos a la primera ley de la termodinámica, podemos entender el diagrama que estamos viendo. El calor que ingresa a un sistema y el trabajo realizado sobre el sistema tendrán un signo positivo, mientras que el calor liberado por el sistema o el trabajo liberado por el sistema sobre el entorno tendrá un signo negativo. Aquí vemos la definición del calor, que es Q, y el trabajo, que es W. Calor sensible. El calor sensible es la cantidad de calor suministrada a un cuerpo. Es la energía calorífica que suministra a un cuerpo o un objeto. A esto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. En general, se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es diferente proporcional a la masa. En diferencia a las temperaturas, la constante de proporcionalidad recibe un nombre de calor específico. Para aumentar la temperatura de un cuerpo hace falta aplicarle una cierta cantidad de calor o energía, lo que llamamos energía. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperatura que se logra depende del calor específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. Un ejemplo es cuando se calienta el agua a presión atmosférica, que está sobre calor sensible y su temperatura se eleva progresivamente hasta que comience a ebullir, estableciéndose entonces entre 1000 grados centígrados, entre 100 grados centígrados. Si el calentamiento ocurre a presión inferior a la ebullición atmosférica, entonces el agua comenzará a ebullir
a temperatura inferior a 100 grados centígrados, pues el punto de ebullición disminuye, requiriendo menos el calor sensible para alcanzar este punto a partir del cual el calor suministrado recibe el nombre de calor latente. En este caso ya vemos el calor sensible, que se puede calcular en algunos casos simples, como veníamos hablando, si el proceso se efectúa a presión. Aquí vemos los símbolos: Q, que es calor, y la entalpia del sistema, la M, la masa del cuerpo, la C, P es calor específico a presión constante, T1 es la temperatura inicial y T2 la temperatura final. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Amy Xiomara Tejada Cerón, con código 1148-435-634. Los temas que voy a tratar son trabajo, calor, entalpía y procesos termodinámicos. Bueno, primeramente tenemos el calor. El calor no es más que la transferencia de energía que se da de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. Estas están vinculadas con el movimiento de las moléculas y los átomos y otras partículas. Puede generarse una reacción se puede generar calor a partir de una reacción química, una reacción nuclear o una disipación. Reacción química como la combustión y una disipación como la fricción. El calor se puede medir por medio de termómetros y se mide en grados Celsius o grados Fahrenheit. Tenemos también el trabajo. El trabajo son formas de transmisión de energía, en donde se ejerce una fuerza, sobre un cuerpo y este se desplace, es decir, que el trabajo es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por el desplazamiento, así como vemos allí en la fórmula. El trabajo se mide en julios. Tenemos también la entalpía. Dice que la entalpía es una magnitud termodinámica, el cual se simboliza con la letra H, cuya variación expresa la cantidad de energía que un sistema pierde y puede intercambiar en su entorno. Es calculada en julios y también en kilocalorías, y la fórmula es H igual a H, que es la entalpía, igual a la energía interna más la presión por el volumen. Tenemos los procesos termodinámicos, que ellos son cambios que se dan en un sistema desde su condición inicial hasta su condición final. Dice que un proceso termodinámico puede ser, por ejemplo, el derretimiento de un hielo, y hay tres condiciones que pueden variar en un sistema termodinámico, ya sea la temperatura, el volumen y la presión. Tenemos el proceso isotérmico. Es aquel que durante el cual la temperatura permanece constante, es decir, que se efectúa a temperatura constante. En este, todo intercambio de calor con el entorno se debe dar de manera lenta para que se pueda dar un equilibrio térmico adecuado, o para que se mantenga su equilibrio térmico. Tenemos también el proceso isobárico. El proceso isobárico es aquel en el que la presión permanece constante, es decir, que ninguna de las tres cantidades, ya sea la energía, la cantidad de energía interna y el trabajo y el IQ, no son cero. Bueno, tenemos también el isocórico o isométrico. El isocórico se efectúa a volumen constante, es decir, que su trabajo es igual a cero, lo que quiere decir que el trabajo sobre su entorno el trabajo sobre su entorno o viceversa
no realiza trabajo sobre el sistema, es decir, que por lo tanto el trabajo es igual a cero. Tenemos también el proceso adiabático. El proceso adiabático nos dice que es aquel donde no entra ni sale calor del sistema, lo cual implica que Q es igual a cero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Patricia Alvarado Rangel y les vengo a hablar sobre el calor sensible. Calor sensible es la energía calorífica que suministra en el cuerpo a un objeto, básicamente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado en general. Se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la diferencia de la temperatura. Aquí podemos ver un ejemplo cuando el calor agregado al luminario de una sustancia provoca un cambio de temperatura en el diamante, que se le llama calor sensible. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar un ejemplo aquí. Si tenemos un vaso de agua líquida y queremos subir su temperatura hasta los 2 grados, tendremos que añadir una cierta cantidad de calor. Este calor que provoca esta subida de temperatura es el calor sensible. Convenciones de signos. Si pensamos en la siguiente analogía, podemos encontrar de manera práctica lo que implica la conversión de signos. Pensemos que no ha entrado una cantidad de suelo que le agregamos a nuestro destino. Podemos describirlo así como suelos más. Conforme vayamos agregando el dinero, los suelos que salen del bolsillo los podemos representar como suelos menos. Si esta analogía la trasladamos a la primera ley de la temperatura, la termodinámica, podemos entender el diagrama que sale a continuación. Aquí, como podemos ver, aquí entran el sistema positivo y cuando salen del sistema son signos negativos. Aquí me explica, el calor que ingresa a una sustancia del calor realizado sobre el sistema tendrá un signo más, o sea, el que entra, son signos más, mientras que el calor liberado, o sea, el que sale, es